Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión, en la recta final del periodo ordinario de sesiones, en esta recta final del 2023. Se empiezan a calentar los ánimos en el Poder Legislativo y sobre todo también con las iniciativas que anunció el presidente López Obrador estará enviando a la Cámara de Diputados y Senadores. Justamente el día de hoy se discutió una de estas reformas que ya envió el presidente, sobre todo para evitar y disminuir la corrupción en el sector salud y concentrar los recursos en el IMSS Bienestar. Esto provocó un debate muy airado entre la oposición porque ellos quieren que sus gobernadores se queden con el dinero, quieren seguir haciendo negocio con la salud y tanto se elevó la discusión con la Cuarta Transformación que incluso se habló de la gordura de Xóchitl Gálvez, sí, hasta un poco fuera de lugar, pero hasta ese nivel llegó el debate en donde también se metió Margarita Zavala y bueno, vaya, hoy fue un día oscuro para ella porque también se quejó de que en el programa de Ciro Gómez Leiva está Arturo Saldívar y la mandaron a debatir con Arturo Saldívar el mismo, que sabe muy bien las tranzas que hicieron para mantener la impunidad en el caso de la guardería ABC. No, bueno, no sabe ni en qué se metió. También vamos a hablar de cómo el presidente exhibe con su reforma también al INAI, a Xóchitl Gálvez y a compañía, sobre todo porque hay que recordar que él propuso desaparecer al INAI y este mismo instituto que ha dado millones de pesos en contratos a Xóchitl Gálvez salió a defenderla justamente la precandidata de la oposición. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. De esto vamos a hablar, la situación, los temas en el Congreso, a lo cual se suman las 40 horas y lo del fiscal de Morelos, que ya lo van a desaforar en las próximas horas. Así que gracias por acompañarme. Muchos temas en este cierre del legislativo y vamos a iniciar. Vamos a arrancar con una iniciativa muy importante que se aprobó el día de hoy, que será la base, el sustento o los cimientos para lo que es el modelo de salud implementado por el presidente López Obrador. Que hay que decirlo, él incluso también lo ha mencionado, el sector salud estaba mucho peor que otros sectores como en el caso educativo, pero ahí no decían nada los medios porque ahí estaban todos pagados para quedarse callados y seguir haciendo negocios en este sector. Impulsó el INSABI, hay que decirlo, no funcionó como se esperaba y de ahí aterrizó todo en el IMSS Bienestar, que empezó a dar pasos muy importantes en estos últimos meses, prácticamente un par de años, y se ha convertido en la estrategia central del presidente. Ahora, él presentó una iniciativa para fortalecer, ya dejar asentado el IMSS Bienestar. ¿Y cómo? Entregándole los recursos, que sea el IMSS Bienestar el que se encargue de aplicar los recursos que le tocan a los estados y con esto reducir la corrupción. Y eso fue lo que se discutió y se aprobó el día de hoy. Centralizar los fondos de salud estatales justamente al IMSS Bienestar, que ya las participaciones que le toquen a los estados sean entregados al IMSS y el IMSS se encargue del sector salud, desaparecer esta descentralización que se dio desde el periodo de Ernesto Zedillo. El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud está constituido por 135,000 millones de pesos, que más el presupuesto aprobado superaría los 264,000 millones de pesos. Y los panistas se pusieron locos, porque básicamente, aunque ya se han firmado varios convenios entre los gobiernos estatales y el IMSS Bienestar con gobernadores, obvio, como es natural, los gobernadores de Morena, con esta ley básicamente lo que se busca es formalizar estos convenios. Esto significa que vamos a suponer, no se puede dar en esto de la política, que un gobierno ahorita de Morena tenga que ceder, pierda la elección y regresen al poder el PRI o el PAN, entonces el gobernador del PRI y del PAN ya no podrá deshacer este convenio porque ya está establecido en esta ley aprobada el día de hoy. Con eso se le pone un candado para que no esté al capricho de cada gobernador y el IMSS Bienestar pueda seguir creciendo con el paso de los años. Esa es la preocupación para los opositores, que bueno, entre otras cosas, sacaron los datos. Ellos presumen siempre que hay una calamidad en el país, pero quien da el discurso más agresivo el día de hoy es este diputado panista Héctor Jaime, quien fue, como vemos, acompañado también, por cierto, de legisladoras mujeres,
haciendo ahí algunas referencias y lanzando algunas indirectas en general, pero también cerrando con esto, con una serie de adjetivos hacia los legisladores y en general hacia la Cuarta Transformación. Esto así es como cierra su participación. Es un gobierno hablador, es un gobierno que ha matado a más de 800,000 mexicanos, es un gobierno negligente. México merece más salud y la esperanza ya cambió de manos. Nos vemos en las elecciones. Y ahí está, ¿no? Haciendo la X. Miren, hasta con expresión y todo ahí, esta diputada del PAN. Pero bueno, así fue parte del debate que fue creciendo en intensidad hasta que llega también la legisladora de Morena, María Sierra, a responder a esta intervención, que insisto, fue bastante agresiva en cuanto a los adjetivos, en cuanto a las agresiones verbales hacia la Cuarta Transformación. Y aquí es donde se empieza a desbordar un poquito ya también el tema, porque, bueno, ella empezó a cuestionar, es que ustedes hablan de que tienen muy buena salud, pero no tienen tan buena. Miren a las precandidatas, y presumió que en el caso de Claudia, dice, bueno, nuestra candidata tiene físicamente buena salud, mientras que en el caso, y aunque no la mencionó, todos sabemos que hablaba de Xóchitl Gálvez, pues está gordita. Así se refirió a ella la diputada de Morena, María Sierra, lo cual inició definitivamente, pues esto generó polémica. Esto fue parte de lo que mencionó. Se trata de hacer convenios para tratar de llegar a eso que les molesta, y es bueno soñar. ¿Por qué no un día podremos lograr con una salud para todos los mexicanos? Y cuando hablan que ellos sí tienen salud, pues yo físicamente, nuestra candidata representa lo ideal de la salud. Una mujer delgada, una mujer activa, una mujer con inteligencia, no tiene obesidad como algunas otras candidatas que así están. Pues así le dijo a Xóchitl Gálvez. Se refiere a ella. ¿A quién más se va a referir? Es la única otra precandidata, aunque no la mencionó por nombre. Obviamente esto generó una serie de reacciones de los panistas que trataron de desacreditar los dichos y sobre todo también pues reclamándole que se haya puesto ella a hablar de los pesos de las candidatas, diciéndole que a Xóchitl que pues está gordita. Y bueno, ahí es donde se vino el debate, los salones y los estirones entre los panistas, morenistas, incluyendo también a la propia Margarita, diputados del PT, en fin, esto es parte de lo que se dio. Adelante, diputada Marta Romo, ¿con qué objeto? Gracias, diputada. Una moción de orden. Me parece una falta de respeto. Permítame, adelante con la moción de orden. Gracias. Me parece una falta de respeto enorme, sobre todo hablando entre mujeres, que se refiera a cualquier ser humano, pero mucho más a una mujer, sobre su figura y sobre todo si tiene o no sobrepeso. Primero que nada, invitar a la oradora a que se apegue al tema y en segundo, a poder exigirle a nombre de todas y cada una de las mujeres de México que no se refiera al cuerpo de ninguna mujer, mucho menos a una funcionaria pública. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Permítame, diputada Sierra, ¿con qué objeto, bueno, diputada? Permítame, diputada Sierra, por favor. Diputada Margarita, ¿con qué objeto? Y después la diputada Rosita. Adelante. De orden, diputada presidenta. Adelante, yo creo que se les olvida a las compañeras que somos pares. Nadie puede reconvenir a otra compañera porque también es diputada. Así es que tengan respeto por ellas mismas primero y que nos respeten a nosotras, porque si no, de así va a ser el tamaño de como ellas no nos respetan, nosotras tampoco las vamos a respetar. Gracias, diputada. Así es que Margarita. respeten a la compañera Sierra. Diputada Rosita, ¿con qué objeto? Después el diputado Porras. Adelante. Sonido a la curul de la diputada. Adelante. Moción de orden, presidenta. Adelante con la moción. No puede reconvenir ningún otro diputado a quien está en su turno y en su derecho en la tribuna. Y aquí en la tribuna, antes de la compañera que hace uso, estuvo un diputado hombre diciéndonos ignorante y hablando de palitos y no sé qué. Entonces, ¿por qué luego se ofenden cuando ellos no respetan? El que se lleva, se aguanta, y somos pares. Y no hizo alusión a ninguna persona, habló en generalidad. Y la prueba está
en lo que están Permítame, gritando. diputada. Sin duda alguna fue un exceso de la diputada que está haciendo uso de la voz, el referirse además a dos precandidatas, a las dos, a través de descripciones físicas. Me parece que eso es contrario incluso a lo que sostenemos, que las mujeres estamos ahí por lo que valemos, por lo que conocemos, por lo que estamos proponiendo y por lo que queremos. Solo eso, diputada, también es bueno, como usted lo dijo, reconocer errores. Muchas gracias, diputada Zavala. En conclusión, lo que se trata es de hacer un convenio con esos 23 estados que están de acuerdo y que va a haber una fiscalización de la Secretaría de Hacienda del manejo de los recursos públicos y del dinero. Sí, pues... Diputada, le pido concluya, por favor. Pienso que es imposible hablar cuando hay tanta ignorancia y tanto dolor por haber sido unos gobiernos nefastos para este país que fue México. La cuarta transformación continuará y continuaremos en 2024. Pues así la discusión, así el debate, así la polémica, que se centró en una parte en el físico de las precandidatas, sobre todo hablando del tema de la salud, ¿no? Que pues esto es el tema central, medular. Hay que decirlo aquí también, como lo dice la legisladora, los recursos federales son los recursos más auditados del país. En los estados, en todas las entidades, hay una gran opacidad en general en comparación a lo que se da a nivel nacional, a nivel federal. Pero bueno, lo que no quieren perder los gobernadores panistas son estos recursos, porque dejarían de hacer negocios en la salud como lo hacían cuando tenían justamente la presidencia de la República. Y bueno, salió este asunto del peso de las precandidatas y pues no vamos a entrar en esa polémica, porque además, bueno, ya hablaron las legisladoras. Curiosamente, si se dieron cuenta, fueron la gran mayoría mujeres, aunque un par de diputados participaron por ahí también en este tema. Pero bueno, hoy también fue un mal día para Margarita Zavala porque se quejó hoy porque están perdiendo los espacios. Max Cortázar no ha podido controlar a los medios como sucedía en el gobierno de Calderón. Sienten que se les están escurriendo entre las manos porque ya no tienen el poder que tenían antes. Y uno de estos espacios es el de Ciro Gómez Leiva, que, bueno, ha abierto más voces, sus micrófonos a más voces de la Cuarta Transformación. Uno de ellos es Arturo Saldívar, que pues es uno de los grandes adversarios del grupo calderonista, de Felipe y de la propia Margarita, porque él investigó y también presentó todo este caso de la guardería ABC y que finalmente no caminó, pero que él sí los había responsabilizado, sobre todo a los familiares de Margarita. Y Margarita se quejó. Aquí va Arturo Saldívar con Ciro como colaborador. Me supongo que van a invitar a alguien del equipo de campaña de Xóchitl Gálvez. Le pido a Radio Fórmula que no le dé tanta ventaja mediática. Claudia se empezó a quejar y le responde Citlali. Dice, ¿por qué no acudes tú a debatir con Arturo Saldívar? Estaría bien escuchar qué dirías sobre cómo amedrentaban a los ministros de la Corte, como sucedió con Calderón. Digo, ya que tú eres colaboradora de Xóchitl Gálvez. Por cierto, hace rato que en el medio tienen personas vinculadas a la nada exitosa precampaña de Doña X como Germán Martínez. Sí, tienen a varios personajes vinculados ahí a la derecha. Lo que les molesta es que ahora se le dé más espacio a voces de la Cuarta Transformación. Y sí, sería interesante que ahí se topara Margarita Zavala con Arturo Saldívar y que respondiera sobre estas presiones, porque justamente a Arturo Saldívar se le presionó. Y esto es lo que se ha denunciado por parte del propio secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, para que no lo responsabilizara por el caso de la guardería ABC. Ahí donde está embarrada la familia de Margarita Zavala. Ya no volvió a responder Margarita, ya se quedó callada. Día negro para los calderonistas, empezando por la propia esposa del expresidente. Y Xóchitl no se quedó atrás. Es que también, vaya, para donde se muevan, pues dan pena, esa es la verdad. Hay que recordar que el presidente López Obrador anunció el día de ayer que iba a presentar iniciativas para desaparecer a los organismos autónomos, incluso al propio INAI.
Y esto pues empezó a provocar reacciones en la oposición, que salieron a defender al instituto diciendo, es que el presidente quiere seguir robando y por eso quiere desaparecer la transparencia en este país. Incluso Xóchitl Gálvez, en esta misma línea, pues se monta en este tema, sube un video donde dice, pues esto, es que el presidente quiere seguir robando y le molesta la transparencia, que este es el argumento y el concepto. Y con este video Xóchitl Gálvez termina de hundirse, porque ella es una de las grandes beneficiadas del INAI y no precisamente por la transparencia. El presidente dice todos los días que su gobierno es el más honesto. Entonces, si es tan honesto, ¿por qué nos quiere ocultar información? El presidente quiere desaparecer al INAI, la institución que transparenta la información de sueldos, contratos y gastos de la autoridad. Gracias al INAI, supimos que el dueño de la lujosa casa gris en Houston, donde vivía uno de los hijos del presidente, era de una empresa beneficiada con contratos millonarios de Pemex. Gracias al INAI, también nos enteramos que los cuates del otro hijo del presidente se volvieron millonarios vendiendo medicinas por dedazo al gobierno. El presidente se justifica diciendo, antes se robaba más. Eso es falso. La peor tranza de este sexenio, Segalmex, es la más grande en la historia de México. Pero no se trata de discutir cuándo hubo más corrupción. Se trata de ponerle punto final a la corrupción. Pues es lo que dice, parte de lo que dice Xóchitl Gálvez, pero lo que no dice es que el INAI, así como presume que entrega información en contra de los hijos del presidente, lo que no dijo Xóchitl Gálvez en su video es que el INAI le ha entregado contratos a Xóchitl Gálvez. Acuérdense ustedes también que se denunció cuando el presidente dio a conocer la lista de contratos, que el INAI había entregado 16 millones de pesos a las empresas de Xóchitl Gálvez. O sea, es que finalmente también esto es lo que termina sucediendo. En el INAI tienen 1,000 millones de pesos de presupuesto y estos 1,000 millones de pesos sirven para financiar a las empresas de los políticos de oposición y los empresarios que también a su vez los están patrocinando. Eso es lo que quiere desaparecer el presidente, estos gastos, este subsidio que hace el gobierno de nuestro país a estos parásitos que ya no tienen el poder presidencial, pero que siguen recibiendo recursos a través de estos organismos autónomos que no se dedican precisamente a la transparencia. Incluso está el episodio que mencionó el propio presidente López Obrador, en donde 2 funcionarios del INAI fueron involucrados en un desvío de recursos donde habían utilizado la tarjeta del INAI, esta tarjeta empresarial, para hacer gastos en un bar para caballeros. Esta información, cuando se le solicita al INAI, la oculta. O sea, ellos que supuestamente están defendiendo la transparencia, escondieron la información y nos enteramos gracias a un reportaje periodístico. Lo peor no termina ahí, que de por sí ya es bastante malo con lo del INAI, sino que ya se definió al nuevo comisionado presidente del INAI, que es un señor que se llama Adrián Alcalá. Y resulta que este señor Adrián Alcalá también fue parte de la comitiva que estuvo en este bar para caballeros gastando el dinero del INAI en el bar para caballeros, en cosas innombrables en estos espacios familiares. Y ahora él es el presidente del INAI. Entonces, pues con todo esto se le da la razón al presidente López Obrador. El INAI no está para la transparencia, está para subsidiar los gustitos de los comisionados, sus pegadillos, sus canitas al aire, y está para subsidiar a estas empresas. Por eso es que él hace esta propuesta, por eso es que les dice, a ver, señores, vamos a desaparecer el INAI y estos otros organismos autónomos que hacen exactamente lo mismo en cuanto a la parte del dinero y que quieren convertirse en una especie de gobierno paralelo en el aspecto político, porque también así es como lo ven desde el bloque opositor, o así es cuando menos como quieren utilizar justamente estos organismos autónomos. Y cerramos con el otro tema del legislativo, que es el desafuero del fiscal carnal de Norma Piña.
Y es que acuérdense de este señor, Uriel Carmona, el fiscal de Morelos, un fiscal que tiene 4 amparos en su haber, 4 amparos. Le sacaban orden de aprehensión y en unos días, un par de días, le entregaban el amparo. Otra orden de aprehensión, otro amparo. Así hasta que incluso la Suprema Corte se definió sobre el tema de Uriel Carmona, asegurando que el fuero que tiene no solo es para las acusaciones federales, sino también para las acusaciones del fuero común. Y con esto Uriel Carmona salió libre y ahorita está en la fiscalía pues disfrutando de esto, de su libertad, aunque los procesos están vigentes. El día de hoy, en una reacción inesperada por parte del Frente Amplio por México, del PRI y del PAN, le dieron la espalda a Norma Piña y en la sección instructora, que es una comisión en donde hay 4 legisladores, 2 de Morena, 1 del PRI y 1 del PAN, se obtuvo la mayoría para desaforarlo, es decir, que obtuvieron un voto de la oposición. Este voto salió de Rubén Moreira, que es uno de los miembros de esta sección instructora, que es la que se encarga de revisar el desafuero. Y con esto, ya el día de mañana fue agendado el juicio de procedencia en San Lázaro. Mañana Uriel Carmona está citado, al igual que los elementos funcionarios de la Fiscalía General de la República, para que ahí en un juicio ante los 500 legisladores den sus argumentos y los diputados decidan si desaforan o no a este fiscal de Morelos. Ahora, desaforado, ya no estará esta justificación y puede ser detenido. Eso es ahora lo que se le viene a Uriel Carmona. Ojo con los votos de la oposición. Todo indica que no están felices los opositores después de que Norma Piña permitió que destituyeran a Reyes Rodríguez Mondragón, que era un alfil de la oposición en el Tribunal Federal Electoral. Yo creo que sienten que pudo haber hecho más y permitió que lo destituyeran. Y ¡pum!, le cae la decisión el día de hoy, porque vaya que este señor ha sido defendido hasta el cansancio por este máximo tribunal. Ahora, la pregunta es si se va a presentar el día de mañana Uriel Carmona. ¿Por qué? Porque si es desaforado, saliendo de San Lázaro, lo podrían detener. Y ya se aprobó lo que es estar tras las rejas. El día de hoy reaccionó Uriel, ya cuando se entera de que está este proceso de desafuero. Y bueno, dijo que va a estar analizando si va a asistir o no a San Lázaro, ¿no? El miedo tiene pies. Esto es lo que mencionó. Sí, estoy enterado, lo vi en medios de comunicación. No he recibido una notificación oficial todavía de la Cámara de Diputados, pero tengo conocimiento de que ya se resolvió el dictamen y que pues van adelante con el proceso de desafuero en contra mía. Pues estoy tranquilo, yo no he cometido ningún delito. Esa resolución final le compete completamente a la legislatura de Morelos. Será el Congreso de Morelos, el Congreso de mi estado, quien decida si homologa o no lo que determine la Cámara de Diputados. No hay nada escrito, esto pues deriva pues de una persecución política que se ha hecho en mi contra, pero pues estoy tranquilo, no hay ningún delito que perseguir. Este es un tema que deriva de lo político, esto ya se ha explicado mucho en medios de comunicación, a los cuales les agradezco pues que se dé a conocer esto. Entonces yo creo que pues en próximas fechas me estarán notificando lo necesario para que yo comparezca a la Cámara de Diputados, exponer mis razones y la versión de los hechos de que se me acusan. Debo ser muy enfático en que no hay delito. Se me acusa de haber ejercido el cargo de fiscal sin contar durante un par de meses con unas evaluaciones de control de confianza, con las cuales sí cuento y que además no son requisito en la Constitución de Morelos para ingresar al cargo de fiscal general. Entonces, pues es parte de lo que menciona Uriel Carmona, que quiere aplicar la misma dosis que Cabeza de Vaca. A Cabeza de Vaca lo desaforaron en San Lázaro, acuérdense ustedes, se atrincheró en la Casa de Gobierno allá en Tamaulipas, fue con el Congreso dijo no, nosotros somos los únicos que lo podemos desaforar, presentó la controversia ante la Suprema Corte y la Suprema Corte le terminó dando la razón. Ahora, este es el caso de un gobernador. Ahora, él tendría que hacer lo mismo, o el Congreso de Morelos tendría que hacer lo mismo en el caso del fiscal. Es decir, que el Congreso va a presentar la controversia, y sí, el Congreso de Morelos está con Uriel Carmona,
presentará la controversia ante la Corte y le va a decir, ah, no, nosotros somos los únicos que lo podemos desaforar, y la Corte ahora tendrá que decidir también sobre este tema. Ahora, esto no significa que no lo puedan detener mientras se da la controversia. Por eso Cabeza de Vaca se atrincheró, se rodeó de sus gopes allí en Tamaulipas para que no lo fueran a agarrar. Ahora este señor tiene a sus policías ministeriales, puede hacer exactamente lo mismo. Vamos a ver hasta dónde está dispuesto a estirar la liga para no regresar tras las rejas. Pero ya está confirmado, ya se agendó la sesión. Mañana a las 11 de la mañana estará este juicio de procedencia en donde se tomará la decisión sobre Uriel Carmona, que muy probablemente será desaforado porque para esto se necesita la mayoría simple, pero pues si ya Rubén Moreira del PRI votó a favor, yo creo que los priistas también van a votar a favor del desafuero. En fin, ya veremos en unas horas más. Bien amigos, yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión, en esta transmisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima con mucha más información.